Buenas noches. El siguiente video es para la asignatura de electiva 2 Informática Forense y comprende los temas del elemento de competencia 3. Mi nombre es Juan David Londoño Martínez. ¿En qué consiste la actividad? Entonces, se requiere que identifique un aplicativo o en general el sistema de información de una organización. Podemos seguir trabajando con el aplicativo que estábamos dando en los temas anteriores y se nos solicita que se presente lo que a nuestra consideración son los aspectos más vulnerables de este sistema o aplicativo, el tipo de datos que se procesan en él y también la información que se considere mayor sensibilidad. Con esa información debemos diseñar el perfil del delincuente informático que pudiera haber atacado el aplicativo o el sistema de información del que estamos hablando. Para este análisis vamos a utilizar cuatro puntos siguientes que fueron dados por la instructora. Entonces dice, el primero, se debe presentar brevemente la aplicación o el sistema de información escogido y las vulnerabilidades que se presentan. El segundo, presentar un cuestionario con las preguntas que considere le van a ayudar a identificar las habilidades, conocimientos, autoridad y motivación del delincuente para cometer este delito. Tercero, presentar los riesgos basados a los criterios de evaluación según el modelo Scrum. Y debemos anexar también el valor correspondiente asignado a cada uno de esos criterios. Por último, el cuarto punto, debemos presentar y explicar la escala de valoración usada para esos criterios con los respectivos niveles de interpretación, que sirve para determinar el nivel de riesgo que presenta la persona investigada. Entonces, nuestro primer punto, presentar brevemente la aplicación del sistema de información escogido y las vulnerabilidades que presenta. Entonces, eh, para esta actividad vamos a continuar trabajando basados en el aplicativo con el que trabajamos en el elemento de competencia 2. ¿De qué se trata este aplicativo? Dice, este aplicativo para esta actividad es el mismo que se venía trabajando en el elemento de competencia 2, como les comenté, en el cual consistía en una aplicación web, la cual se utilizaba en una empresa en donde trabajé. Eso es, digamos que, un caso que viví realmente. Dice, entonces, el cual consistía en una aplicación web, la cual utilizaba una empresa donde trabajé, en donde se utilizaban los empleados como herramienta de manejo de información de atención a la ciudadanía. En su momento fue accedida por personal no autorizado y realizaba un ataque conocido como un defacement, afectando el servicio de manera temporal, ya que no se podía acceder al recurso solicitado. Entonces, para que hagamos un contexto, vamos a ver un gráfico más o menos de cómo es el acceso al servicio. Entonces, como podemos ver, el servicio se encuentra alojado en dos servidores, ambos tienen la misma aplicación, conectados a una base de datos y la conexión que se da hacia estos servidores se hace desde Internet, cuyas peticiones pasan a través de un firewall y llegan hasta un balanceador de aplicaciones que lo que hace es distribuir las cargas de solicitudes entre ambos servidores. Ese es, digamos, el esquema en general. Obviamente el firewall contaba con unas reglas de permisos, el balanceador, digamos que también tenía otro nivel de seguridad no tan avanzado como el firewall, pero aún así se logró vulnerar la aplicación. ¿Cuál era la vulnerabilidad que se detectó? Entonces dice, se encuentra que el servicio web estaba publicado utilizando la plataforma de Internet Information Services de Microsoft. Esta plataforma tenía una vulnerabilidad reportada desde el año 2009. Entonces, ¿cuál es el detalle? Esta vulnerabilidad en la forma en la que la extensión WebDAV de Internet Information Services manipula solicitudes HTTP permitiría una elevación de privilegios. Eso podría ser aprovechado para acceder a recursos protegidos por contraseña, consiguiendo descargar, crear o modificar archivos existentes en un sitio web mediante una solicitud HTTP Anonymous, especialmente diseñada. Esa vulnerabilidad afectaba a las versiones de Internet Information Services 5, 5.1 y 6. Y en el link que damos a continuación podemos encontrar pues la descripción detallada de esta vulnerabilidad. Lo que sucedía era que los servidores contaban con una aplicación que ya era relativamente vieja, digamos que fue desarrollada en el año 2011 más o menos, pero se montó sobre una plataforma que se reportó una vulnerabilidad y nunca fue parchada. Entonces, por eso fue que se logró materializar esa vulnerabilidad. Segundo punto dice, presente un cuestionario con las preguntas que considere le van a ayudar a identificar las habilidades, conocimiento, autoridad y motivación del delincuente para cometer este delito. Entonces, nos basamos para eso en el modelo Scrum, que como podemos ver ahí lo que significan cada una de las siglas.
que se resumen en habilidades, conocimientos, recursos, autoridad y motivación o motivo. ¿Cuáles eran esas habilidades? Entonces debemos empezar como a preguntarnos para empezar a definir ese perfil de este usuario. Debemos empezar a buscar cuáles son las habilidades que él podría tener. Les decimos que las habilidades son, tiene conocimientos de cómo poder burlar la seguridad perimetral. De alguna manera tuvo que haber pasado por el firewall antes de llegar hasta la aplicación. ¿Ha realizado algún estudio avanzado de seguridad de networking? La persona que cometió ese delito, de alguna manera, debería conocer cómo funcionan todos los protocolos de red. Tiene conocimiento en el manejo de frameworks para explotar las vulnerabilidades. Normalmente todas esas vulnerabilidades, en la mayoría de los casos, se logran explotar a través de un software ya diseñado especialmente para para aprovechar esta vulnerabilidad y explotarla. Cuando hablo de un framework, normalmente se puede hablar de uno más conocido que es Metasploit. Ese contiene una suite de exploits ya conocidos para vulnerabilidades también ya reportadas, las cuales básicamente te dan esas herramientas, es un conjunto de herramientas que te permiten aprovechar esa vulnerabilidad. Tiene conocimientos de programación. Es posible que esta persona, si no tuvo acceso a ese framework o no encontró un exploit ya diseñado para esto, tenga los conocimientos para programar uno. Por último, tiene conocimiento de la administración y configuración de la plataforma web de Internet Information Services. Claro, es posible que lo haya tenido. ¿Por qué? Porque debería conocer cómo es su funcionamiento, cómo realiza las peticiones, cómo alterar los encabezados HTTP anónimos como veíamos en la descripción de la vulnerabilidad. Y adicionalmente de eso, saber cuáles son los directorios que tenía que modificar, cómo los debía modificar, cuándo los tenía que subir, si podía descargar o no archivos, etc. Para el ítem de conocimiento, entonces, ¿cuánto tiempo tiene de conocimiento, de experiencia trabajando en el área de seguridad informática y networking? Es posible que esta persona lleve un buen tiempo trabajando en esta área. Actualmente se desempeña trabajando en algún cargo de la compañía. Aquí es donde nos entra la duda, porque en el análisis que nosotros hicimos inicialmente no se logró identificar si la persona como tal trabajaba en la empresa. Se materializó el ataque, pero no logramos identificar si era una persona interna o una persona externa. Entonces, si era una persona interna, pues digamos que logró su objetivo en ocultar sus movimientos de una buena manera para que no lograran identificar quién fue la que realizó ese ataque. Y si fue una persona externa, entonces pues es muy difícil uno poder encontrar, digamos, rastrear esas solicitudes. Eso debido a que lo normal para ese tipo de solicitudes es que se realicen utilizando la red Tor, la cual nos permite, digamos, ocultar de cierta manera todas esas peticiones y hacer irrastreable como tal las solicitudes. Entonces se nos hace más complicado llegar hacia desde donde se originaron las peticiones o digamos el ataque. ¿Conoce las vulnerabilidades del sistema? Sí, las tendría que conocer porque precisamente materializó una. ¿Cuál es el nivel de conocimiento en el tema? Es una persona que debería tener un buen nivel de conocimiento porque esto no se hace, digamos, de una manera muy simple. Recursos. Esta persona tiene acceso externo o interno a la plataforma. Digamos que es un poco complicado de definir. ¿Por qué? Porque para materializar la vulnerabilidad solamente se necesitaba conocer la página de acceso como tal a la aplicación. Tiene acceso a un software de pentesting como Kali Linux. Es probable que haya utilizado Kali Linux o en su defecto Backtrack, que era la versión anterior a Kali Linux. ¿Para qué? Para poder utilizar el framework de Metasploit y utilizar todas las herramientas que tiene para el análisis y lograr explotar esa vulnerabilidad. ¿Tiene alguna cuenta de acceso habilitada? No tenemos forma de conocerlo porque no se logró identificar que algún usuario del aplicativo fuera el que realizara explotara esta vulnerabilidad. En autoridad que tenemos, dice, se tiene acceso físico a los recursos como servidores, switches, routers de la compañía. Como les dije anteriormente, no logramos identificar si esa persona trabajaba o no.
Si trabaja en la empresa, es posible que haya tenido acceso a estos dispositivos. Si no, pues no los tendría. ¿Tiene alguna aplicación para la ejecución de comandos de forma remota? No, no tenemos forma de identificarlo. ¿Cuál es el nivel de privilegio? Ah, pero perdón, con respecto a la pregunta anterior, es posible que sí lo haya tenido. Es posible. Normalmente, digamos que para ese tipo de vulnerabilidades se ayudan o se apoyan de todo este tipo de herramientas. ¿Cuál es el nivel de privilegio del usuario en la plataforma? Nuevamente, no logramos identificar si era un usuario que tenía cuenta como tal en la plataforma o simplemente era un usuario que no tenía nada que ver con la aplicación. Pero ¿qué pasa? Que es probable que haya tenido, que la haya tenido, como es probable que no la hubiera tenido, dependiendo digamos que de cómo lo miremos. En cuanto a motivación que tenemos, ¿está conforme con el servicio que tiene esta plataforma? Es posible que esta persona, este atacante, simplemente no esté de acuerdo o con ciertas políticas de la empresa o simplemente considere que el aplicativo no cumple con lo que se promete o no tiene ningún aporte en funcionamiento para la ciudadanía, que en este caso eran los usuarios finales de esta aplicación. ¿Está de acuerdo con el impacto social que genera esa compañía? Puede que no. Lo más seguro es que una de las motivaciones es que esta persona esté en contra de lo que la compañía hace. ¿Tiene alguna relación económica o social con la compañía que provee el software? Este también es otro ítem que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es posible que esta persona sea un ex empleado de la compañía que desarrolla el software o básicamente sea un socio o no un socio, puede ser un usuario descontento con el uso de la aplicación, etcétera, ¿cierto? Como tal, veamos acá la tabla de los riesgos. Digamos que esto es según el modelo Scrum. Y también vemos que tienen unos puntos asignados por cada uno de ellos. Como tal, la valoración que nos dio un nivel, digamos, una cantidad de 9 puntos. Entonces veamos más adelante cómo fue que evaluamos cada uno de esos, haciendo una justificación de cada uno de los puntos. Entonces dice, para el punto 1, se dio un punto de valoración y dice, el individuo demuestra que tiene las habilidades para el ataque ya que se puede materializar la vulnerabilidad. Para el punto 2, también se dio una calificación de un punto. ¿Por qué? Porque dice que con la materialización de la vulnerabilidad se demuestra que este individuo cuenta con un nivel avanzado en sus habilidades y también cuenta con los requerimientos para materializar dicha vulnerabilidad. Para el tercer punto también se dio un punto de calificación y dice, se logra corroborar que el encargado de materializar la vulnerabilidad cuenta con formación y manejos de tecnologías para ese ataque. Al cuarto punto se dio una valoración de 0. ¿Por qué? Porque el ataque se realizó directamente en el servicio de la aplicación y se encontraron registros de conexiones externas. Por lo tanto, no es posible definir si se tenía o no conocimiento de la infraestructura. En el punto quinto tenemos que se dio una calificación de un punto. ¿Por qué? Porque es posible que el atacante tenga constantemente contacto con la aplicación ya que se trata de un producto comercial. Era una aplicación, digamos que estaba hecha para servicio a la ciudadanía, pero como tal era un producto genérico que simplemente lo vendía un fabricante de software. Para el punto 6 se dio una calificación de un punto y dice, definitivamente el atacante tiene conocimiento del sistema operativo y del entorno. ¿Esto por qué? Porque él sabía hacia dónde iba dirigido y sabía qué herramientas utilizar específicamente para lograr materializar este ataque. En el punto 7 es una calificación de 0. ¿Y por qué? Porque no es posible deducir este ítem en el análisis realizado. Por lo tanto, se da una calificación de 0 puntos. En el punto 8 dice si se tiene acceso al software necesario, si se tiene acceso al software necesario, debido a que se logró materializar la vulnerabilidad por medio de un exploit o por simplemente un intérprete de comandos, ¿cierto? Y además debemos tener en cuenta que para materializar esta vulnerabilidad eh, se necesitaba digamos, el nivel de acceso más básico, que era únicamente ingresar al inicio de la aplicación. No necesitaba tener un usuario, no necesitaba tener una contraseña, simplemente visualizar vía web la aplicación. En el punto 9 dice, no se tienen funciones administrativas, ya que la vulnerabilidad solo permitía cambiar los contenidos de ciertos directorios publicados.
Entonces sí, cuando él lograba tener acceso a la plataforma, básicamente esa vulnerabilidad que le permitía era modificar archivos, subir archivos, descargar archivos, pero no tenía ningún otro nivel digamos que, privilegios en la plataforma. En el punto 10 se dio una calificación de un punto, dice si se tienen los permisos necesarios, si se tienen los permisos necesarios, ya que para materializar la vulnerabilidad solo bastaba con tener acceso de lectura a la página web de la aplicación. En el punto 11 también se dio un punto de calificación y dice si se tiene conocimientos, pero en el servicio de la publicación web en la cual era vulnerable. Digamos, tenemos que tener en cuenta algo y es que la aplicación ya era una aplicación conocida, una aplicación comercial, pero como tal la vulnerabilidad no se dio en la aplicación, sino en el servicio web que la publicaba. Entonces por eso se da esa calificación allí. En el punto 12 se dio una calificación de 0. ¿Por qué? Porque en ningún momento se vio que esa persona que materializó el ataque tuviera algún tipo de beneficio económico, ¿cierto? No tuvo ningún tipo de beneficio económico al causar esa denegación de servicio. Simplemente lo hizo porque tenía alguna motivación que no tenemos clara, ¿cierto? Solamente podemos especular. Bueno, en el punto 13 dice, se presentan denuncias por parte de los usuarios afectados, pero no se logra identificar al atacante. Entonces se dan solamente un punto. Y ya para los otros puntos dimos los asuntos numerales, se dan calificaciones de 0 y dice, para el punto 14, no se presenta ningún reclamo o denuncia por el atacante, no se logra identificar si el atacante pertenece a la compañía, y lo mismo para el punto 16, no logramos identificar si el atacante pertenece a la compañía. Ya por último, dice presentar y explicar la escala de valoración utilizada para estos criterios con los respectivos niveles de interpretación, que sirve para determinar el nivel de riesgo que presenta la persona investigada. Entonces, según nuestra calificación, recordemos que tuvimos una calificación de 9 puntos y nos dice que esa calificación de 9 puntos nos lleva a un nivel medio. Te dice, basados en los criterios de la evaluación del modelo Scrum y comparándolos con la tabla de valoración, se puede deducir que la persona que realizó el ataque se encuentra valorada en un rango medio, ya que su puntuación fue de 9. Aunque digamos que la calificación no fue muy alta para llevarlas a un punto crítico, a un nivel alto, aún así es muy considerable. Entonces tampoco debemos dar, digamos, por el hecho de que estamos en esta escala, decir que básicamente o pasar por alto esa, digamos, ese riesgo o digamos el perfil del atacante como tal.